gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Damos la bienvenida a Paquita Sauquillo, abogada laboralista, como sabéis todos aquí, política y fundadora de la ONG Movimiento por la Paz, que la conoció y nos hablará brevemente de ella. Bienvenida, Paquita. Primero de todo, disculpadme, pero la verdad es que creíamos que era a las 6:30, o sea, por lo menos Marisa y yo nos veníamos tranquilamente, o sea que perdonad, porque no se puede llegar tarde a los actos, además un acto tan bonito como es este. Bueno, yo conocí efectivamente a Ángeles García Madrid porque era militante de la organización de retiro del Partido Socialista, y la verdad es que era una mujer que impresionaba, primero porque te contaba cosas que no conocías, y a través de ella te enterabas de lo que había sido su época joven, su época efectivamente durante la época de la dictadura y durante la guerra. Ella había conocido a las 13 Rosas y bueno, contaba toda su historia importantísima. Pero es que aparte de eso, Ángeles yo creo que tenía una capacidad humana muy importante. O sea, era poeta, no todo el mundo es poeta y ella sí lo era, y en ese sentido pues le gustaba también transmitirte lo que ella había escrito, y claro, lo que ella había escrito eran sus vivencias, lo cual es muy importante porque no todo el mundo que escribe lo que ha pasado, lo que ha sentido, y en ese sentido yo creo que ella tenía ese mérito. A mí me parece que todo lo que sea hacer un reconocimiento de Ángeles García Madrid en este momento en la ciudad de Madrid, que Salvador estuvo, porque estuvo desgraciadamente en la cárcel de Ventas, prácticamente hasta que la cárcel de Ventas desapareció, porque la cárcel de Ventas se cree, muchos piensan que había desaparecido hace muchísimo tiempo, y no, la cárcel de Ventas estuvo prácticamente hasta el año 70, existía, y era donde estaban las mujeres fundamentalmente. Y yo creo que Ángeles García Madrid pues, nos transmitía algo que no sabíamos, la generación siguiente a ello. Y en ese sentido yo creo que es muy importante el reconocimiento. En una de las películas que han hecho sobre mujeres olvidadas, citan precisamente a Ángeles García Madrid. Podrían haberla citado más, la citan y podrían haber sacado muchas más historias de su vida, pero bueno, citan a una serie de mujeres que para muchas de nosotros pues eran olvidadas, y para la mía en general totalmente olvidadas. Y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de recordar aquellas que nos precedieron, aquellas que sufrieron por las libertades, aquellas que sufrieron porque hoy tengamos democracia, con todas las imperfecciones que sean, pero que la tengamos. Y en ese sentido, Ángeles era una persona coherente. Coherente había sido con su vida y fue coherente hasta el final de su muerte, porque aparecía, ya estando bastante mal, aparecía también en la agrupación de retiro, y para todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, pues es algo que no es solamente la historia de la memoria, sino la historia de una vida que te ha transmitido muchísimos valores para que tú luches por el feminismo. Ella siempre luchó por la libertad y la democracia. El poema fundamentalmente, bueno, son muchos poemas, pero el de Requiem por la libertad a mí me parece que es muy bonito, que lo tenéis, imagino que así se tratará, que lo tratará su hija y lo trataréis, pero ella de alguna forma también luchó por el feminismo, por un feminismo real, por un feminismo de la igualdad entre hombres y mujeres, a la cual ella estuvo sometida en aquella época, que era una época muy dura, no solamente por falta de libertad, sino también por la falta de igualdad. Bueno, yo tengo un recuerdo estupendo de Ángeles, y la verdad es que creo que es de las mujeres que tenemos, las generaciones siguientes, que reconocer, porque si somos hoy iguales, o intentamos que haya igualdad, si hoy tenemos libertad, si hoy tenemos democracia, es precisamente a ese tipo de mujeres que dejaron toda su vida porque hoy tenemos nosotros la España que tenemos. Ángeles García Madrid es una de esas mujeres que tiene que pasar a la historia y que tiene que ser conocida por todas las generaciones siguientes. Y nada más que deciros que para mí fue un placer poderla conocer, bueno, porque es algo vivo y presente y que me impulsó muchísimas cosas, no solamente para luchar por la democracia y la libertad, sino también para luchar por el feminismo. Y muchísimas gracias a todos los que habéis organizado este acto, porque se lo merece. En esta fotografía, que está guapísima, porque claro, yo ya la conocí mayor, pero también era una mujer que transmitía firmeza, pero transmitía también una cierta
garantía y de seguridad de lo que ella había creído y por lo que luchaba. Y muchísimas gracias a todas y a todos por este acto. Y perdonadme que haya llegado tarde. ...11 de noviembre de 1918... El tren especial del Mariscal Foch entra en la estación de Compiègne, al norte de París. En su vagón, escondido de las cámaras, los enviados del gobierno alemán provisional firman el armisticio. Alemania acepta la derrota y pide el fin de las hostilidades. En el frente se prepara el alto el fuego para las 11 de la mañana. La 11ª hora, del 11º día, del 11º mes. Ángeles García Madrid nació en Torrejón de Ardoz el 17 de febrero de 1918, hija menor de una familia procedente de la Inier, Ciudad Real, con 5 hijos vivos, aunque varios fallecieron, como era tan frecuente en ese tiempo. Su padre era un humilde guardagujas y su madre era una mujer muy inteligente y avanzada para su época, que tuvo que soportar toda su vida a un marido maltratador, que hacía temblar a sus hijos con sus amenazas y gritos, hasta que estos fueron adultos y pudieron protegerla. Por ello, aunque su nombre legal era Ángeles Ortega García Madrid, se olvidó conscientemente del apellido de su padre desde que empezó a escribir, y siempre firmó con el apellido de su madre, a la que adoró toda su vida. Cuando Ángeles contaba 6 meses de edad, la familia se trasladó a vivir a Madrid por cambio de destino del padre. Fijaron su residencia en el humilde barrio de las Californias, situado en las cercanías de lo que conoceríamos como Pacífico, en Madrid. Las condiciones de vida eran muy duras, ya que el sueldo del padre apenas alcanzaba para mantener tantas bocas, y la madre tenía que ingeniárselas para poner algo en la mesa diario y ayudar bordando mantones de Manila, alumbrada por un candil. Lavaba la ropa en un barreno en la calle, rompiendo el invierno en la helada, mientras las niñas, Ángeles y sus hermanas, calentaban agua en el fuego y la sacaban hasta donde la madre lavaba para que pudiera combatir el intenso frío y continuar el trabajo. He sido la única chica del barrio que montaba en bicicleta. La única que jugaba al fútbol, en aquella época. Su escolarización fue más bien precaria. Colegio gratuito de monjas, de las que conservaba tiernos recuerdos, como el modo en que las monjitas azotaban con un vergajo las piernecitas de las niñas si no se sentaban bien, o como las menos capacitadas eran destinadas a limpiar los chancros cubiertos de barro de las caritativas hermanas. Después fue a otro colegio, ya laico, en el que tenían que pagar un poco, pero las precarias circunstancias familiares le hicieron abandonarlo a los 11 años. Durante los veranos, sus padres la enviaban a Daimiel con la familia, y ella disfrutaba viendo correr el agua de los arroyos, observando las tareas del campo, los animales y disfrutando del aire libre. El monillerito que tiene mi tío es niño despierto. Anda siempre alerta, viva la mirada, listos los oídos, los andares prestos.
hijos en la camioneta y corre a llevarlos a donde está el corte, con los jornaleros de la casa seca. Vuelve presuroso, arrea al convento un tiro en la gloria. Y si le hallas sola cerca del membrillo, me dice bajito, ¿vas a ser mi novia? Como soy mayor, tengo ya 11 años y tan solo 9, le miro, sonrío, vuelvo la cabeza y sin decir nada, me dejo que piense. Él es modillero, pero tiene oficios en muchos trabajos. Escoge patatas buenas para siembra, cuida las fronteras, compone el sobrado, lleva hasta el mercado ganas de hortalizas. No hay nadie en la finca más atareado. Yo no sé leer, me dice con pena. Quiero yo enseñarle cuando al dar de mano piensa en su tarea. Pero está cansado y antes del lucero sus ojos se cierran. Y es que ya no puede su cuerpo chiquito aguantar más horas de constante drama. El novillerito que tiene mi tío dicen que está enfermo y dice a la gente que tiene algo malo metido en el pecho de su pequeño cuerpo. El viento, camino de los saucedales, pasa repitiendo que el niño sudaba su pan como un hombre cuando aún no era tiempo. El novillerito que tuvo mi tío ya jamás ha vuelto. Se marchó a la tierra madre de los niños, esos niños hombres que nacen ya muertos. A los 13 años empezó a trabajar como aprendiza en una sastrería para contribuir con su humilde salario a la economía familiar. Ella se sentía muy orgullosa porque su madre siempre le decía que con su aportación pagaban el pan del día para toda la familia. El trato que recibiría una aprendiza de la época era peor que el de la mascota de la familia de su jefe. Sin embargo, ella demostró ser espabilada y se fue ganando el respeto de sus compañeras. Desde muy pequeña tuvo gran interés por las palabras. Leía todo lo que caía en sus manos, que no eran libros, sino periódicos, incluso las revistas con las que envolvían la comida en las tiendas de aquella época. Cuando no conocía una palabra, algo muy frecuente, dado su nivel de escolarización, la apuntaba y al siguiente domingo se iba a una biblioteca pública que había en el Retiro y la consultaba en el diccionario. Durante toda su vida mantuvo esa obsesión teniendo cerca de ella algún diccionario. En esta época comenzaron sus primeros pinitos con la poesía. Contaba que a los 13 años consiguió hacer su primer acróstico, dedicado al nacimiento de su sobrino. Y mientras Ángeles vivía su niñez, el país se encontraba en medio de una gran convulsión social y política. La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante en el transcurso de la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. En claro contraste con la euforia de la burguesía, crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica La Canadiense.
huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un cierre patronal de todas las empresas que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Los anarquistas, para defenderse, crean a su vez sus propios grupos armados. Comienza así una espiral de sangre que se llamó el pistolerismo. El gobierno conservador de Eduardo Dato desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día. En marzo de 1921, el presidente del gobierno, Eduardo Dato, es asesinado por 3 anarquistas, convirtiéndose en víctima de la política que su propio gobierno está aplicando en Cataluña. Con la llegada de los años 20, el problema con Marruecos aparece de nuevo en la vida española. El 16 de julio de 1921, los rifeños atacan masivamente y cercan a los soldados españoles destacados en Anual. 5 días después, el general Silvestre ordena la retirada hacia Melilla, pero la retirada acaba convirtiéndose en una desbandada. Se produce una persecución de 140 kilómetros en la que las fortificaciones construidas por los españoles en los últimos 10 años caen una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en el fuerte del Monte Arruit, donde los 3.000 soldados que han conseguido llegar logran resistir un asedio de 10 días. Finalmente, los rifeños toman el lugar y pasan a cuchillo a 2.300 soldados. Los demás son hechos prisioneros. En España, la noticia del desastre provoca en la calle manifestaciones de protesta por parte de republicanos, liberales y socialistas. Los diputados de estos partidos exigen en el Parlamento el abandono de Marruecos. Además de al ejército, hacen al rey responsable del desastre. El ejército vuelve a estar en el punto de mira de la sociedad española. Y mientras el general Picasso se disponía a presentar al Congreso de Diputados un completísimo informe sobre la situación en el RIF, plagado de datos de corrupción generalizada, robos e incluso traiciones a la patria dentro del propio ejército que comprometían al propio rey Alfonso XIII. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. ¡Viva España y viva el rey! Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. El proyecto de Primo de Rivera acaba siendo un rotundo fracaso político, que es aprovechado por la oposición para hacerse presente ante la sociedad española. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República!
Febrero de 1931. El almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Los resultados electorales suponen para todos una sorpresa. Aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos, estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real. Hasta allí no llega el poder de los caciques. Ante los barceloneses congregados, Lluís Companys y Francesc Macià proclaman la República Catalana desde el balcón del ayuntamiento. La monarquía cae ese día. No ha sabido adaptarse a la modernización que pide el país, se ha quedado caduca y además el pueblo la identifica con la oposición al cambio. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. Ella recordaba el 14 de abril como de gran alegría, con ríos de gente cantando y gritando por la calle de Atocha, donde trabajaba. Era un día de esperanza para todos los humildes trabajadores que sudaban a diario su pan. Ángeles era una chica con inquietudes y probablemente más lista que la media de las que la rodeaban, por lo que a los 16 años se unió al grupo de teatro de las Juventudes Socialistas de la agrupación del PSOE de Retiro. Era probablemente el único lugar a su alcance para desarrollar algún tipo de actividad cultural. Mientras representaba distintas obras de teatro, le gustaba escuchar las conversaciones de los adultos que discutían de política y poco a poco fue interesándose por lo que pasaba a su alrededor. Los mayores reconocían la inteligencia de la joven y la dejaban que se integrase en el grupo. Cuando se formaron las Juventudes Socialistas Unificadas, ella se incorporó en la organización política y siguió militando en la agrupación. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaretes revuelta la vecindad. La gente se la critica. Me das candela y yo te dije gaché. Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Deja Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Así transcurrieron los años agitados que precedieron al golpe de Estado. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo, una tras otra, las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento.
También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. El golpe del 18 de julio de 1936 llega a Madrid con toda su intensidad. El levantamiento del cuartel de la Montaña y su posterior represión la sorprende, como al resto de los madrileños. Cuando todo se calmó, fue con su hermana a buscar a algún amigo desaparecido y habló siempre sobre el olor tremendo que desprendían las filas de cadáveres situadas en el suelo para su identificación. Estalló la guerra, yo, claro, puse lo que pude. Había estado en un taller 5 años trabajando de sastra y en un sitio que era asilo de ciegos pusieron unos talleres para hacerle los uniformes a la 49 Brigada Mixta que se formó en el Pacífico, en nuestro barrio, o sea, el círculo lo formaba. Y me puse a trabajar. En las casas se dejaba 2 hombres cada día de guardia, iban turnándose. Y cuando empezaban a oír obuses, o bien que venían los que les llamábamos las pavas, a 3 trimotores que venían de madrugada, que bombardearon Atocha, los 2 que se quedaban de guardia llamaban a los timbres desde abajo, que bajáramos, porque las bombas eran lo mismo, caían caían hasta el piso de abajo, pero los obuses no, los obuses iban así, daban en los pisos altos. Madrid estaba cercado, el alimento era escaso. Mientras se pudo salir, la madre de Ángeles conseguía algunos alimentos de su familia de Daimiel, pero pronto eso no fue posible. Se aprovechaban las cáscaras de patata, se comían gachas de salvado. La hambruna era tan intensa que llegó un momento en que Ángeles, desesperada, se negó a bajar al refugio en medio de un bombardeo, porque decía que le daba igual vivir o morir. Su madre, una mujer muy templada, se sentó entonces a su lado y le dijo que en ese caso ella se quedaría también. Y claro, por no poner en riesgo a la madre, ella bajó al refugio una vez más. La guerra era terrible en todas partes, y los soldados republicanos apresaban a los partidarios de los golpistas y en muchos casos los fusilaban de inmediato. Voy a contar una anécdota que ella nunca mencionó en ninguna de las entrevistas que se le hicieron, que yo sepa, pero que sí se conocía en casa. Una vez, estando en la agrupación por la noche, vio 2 hombres apresados, uno más mayor y otro joven, temblando y en pijama, recién sacados de su casa. Preguntó a algunos de sus compañeros que qué habían hecho, y le contestaban que eran unos beatos y que se merecían ir de paseo. Ella les dijo que eso no era ningún motivo para matar a unas personas, que si no les daba vergüenza, que esto no tenía nada que ver con los ideales que defendían. Era respetada entre los suyos, por lo que al final, más o menos a regañadientes, les dejaron irse a su casa. Supo que eran un pediatra y su hijo, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que en casa siempre se conoció. Años después, y con ella aún bajo control policial, como contaremos después, cuando yo tenía 13 meses, un error médico me provocó una colitis ulcerosa que estuvo a punto de matarme. Había un pediatra muy famoso, privado, al que me recomendaron. Era el que ella había salvado años antes. Obviamente mi madre no se dio a conocer en ningún momento. Ese pediatra me sacó adelante y probablemente estoy viva gracias a él. Con espigas. Y fuimos como espigas acamadas, sin lugar en el tiempo para reírse, escuchando el rodar de pardas noches, sin conductor a bordo.
sustituyendo aquel cruce de ambulancias, con paredes quebradas, desteñidas, acarreando cuerpos contraídos por ligaduras grises y arreciando las lluvias y los vientos que al ahogar el tic-tac en los relojes hacían el silencio de barbacanas esquinando cinturas. Las figuras se hundieron en la tierra, porque tan solo los lagartos y alguna vez el cavernario topo notaran su presencia. Luego cesó la lluvia y cesó el viento, cuando, tajante, el sol reclamó paso y enderezó la espiga en los trigales. Para entonces tu cuerpo clara luna, luna callada y blanca. Y durante esa terrible guerra, Ángeles conoció el amor en un joven soldado republicano, miembro de las Juventudes Socialistas Unificados como ella, atractivo en su uniforme, airoso el movimiento de su capa al ritmo de su andar. Fue al frente como todos y como muchos nunca volvió. Aunque ella no habló demasiado de ello después, ni he encontrado testimonios escritos, sé que mi madre nunca olvidó ese primer amor. Tu adiós. Vagando mis arterias, en mis sienes latiendo, tu imagen, tu calor y tu aliento. Corriendo mis arterias, hallando su aposento, la celda de tus manos, tus silencios, dueños de mis arterias y siempre perviviendo, juntando con tus risas, te quiero, y inserto en mis arterias ideal del desaliento, el adiós funerario de tu cuerpo. Y luego, cuando todos los hombres iban al frente, una quinta, otra quinta, otra quinta, y se quedaba Madrid sin transporte, en el metro y en el tranvía. Y las Juventudes Socialistas Unificadas, que se habían unido en febrero de aquel año, antes de la guerra, claro, pues pidieron voluntarias para cobradoras de tranvías. Yo fui voluntaria. Estuve 8 meses cobrando tranvías, cobrando en tranvías. Esa era la mayor acusación que yo tuve luego. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. A los 20 días de entrar las fuerzas franquistas, las nuevas autoridades echaron a todas familiares sin pagarles su sueldo. Tuvieron que formar una comisión ante un oficial del ejército de la que Ángeles formaba parte, para conseguir que les pagaran los días trabajados, pero al final recibieron su paga. Se supone que era el momento de reconstruir las vidas y seguir adelante, pero no fue así. Lo que vino después fue peor y muy duradero para la población derrotada. Oprimid vuestra herida, que no sane, y en vuestros ojos sombra de vencidos, apresados molinos con chilaba que os quebrantan la vida. Retened los turbantes formatismo, buzándose en el hambre del vencido y ofreciéndole pan para calmarla, solo a cambio de plata. Solo a cambio de plata. ¿Quién la tiene? Oprimid vuestra herida, que no sangre, ni indique la evidencia del infortunio. Dios, como siempre, se hallará junto al fuerte y no os dará su mano. Ya no vais a marchar por los calderos promoviendo los sueños aurorales,
golpeados por vientos, derribados y 1000 veces erguidos. Porque ahora vuestras manos, vacías de fusiles, derraman entre los dedos los albores que se amasan con retorcidos grises en tocando la tierra. Oprimid vuestra herida, esa sangre no debe malpararse gota a gota. Contenedla el pañuelo si no hay pilas para la sangre roja. Herida y ojos secos. Que extranjeros no hagan burla de la vida inmolada. Ya es bastante que hermanos de la patria añadan a su daño la torpeza, pero extranjeros no. Oprimid vuestra herida, que esa sangre, la que resbala entre los harapos y dibuja la senda del martirio, la razón va a pedirla cualquier día. Ángeles vivía en la calle Juan de Urbieta, en un bloque de pisos de barrio del Pacífico. En el mismo edificio vivían una señora mayor y su hija, de las que siempre se sospechó que eran quintacolumnistas, aunque nadie las denunció nunca. Esta señora tenía un sobrino, policía o algo parecido, llamado Abelardo, bien situado entre los vencedores, que de alguna manera consiguió que el 1 de mayo de 1939, en una redada general, los 26 vecinos del inmueble fueran arrestados. Durante toda la noche, el comisario interrogó a los vecinos, pero viendo que a pesar de la insistencia de Abelardo no había materia de detención, de madrugada fueron liberados y volvieron a su casa. Los datos de todos ellos ya habían quedado allí, y 2 vecinos, Ángeles y otro, tenían un carné político. Ella de las Juventudes Socialistas Unificadas y su vecino, Narciso Bedía, del Partido Comunista de España. En la noche del 14 al 15 de mayo, la policía volvió a aporrear la puerta. La madre de Ángeles se vistió de cualquier manera y corrió a abrir. Esta vez, la policía se llevó solo a su hija. Ante el pálido rostro y los ojos resecos de su madre, mayor y enferma, que solo pudo despedirla con un «hasta mañana, hija». Tú, madre y yo, las dos solas con las 2 de la mañana y un aletazo de cuervo en la puerta de la entrada. Resonar de negras voces recubiertas de pez blando. Otra vez muere el silencio, corrido por resonancias. El sueño, apenas llegado, se ha escondido entre la almohada, que cuando un sueño le quiebra, le sobrecoge la causa. Como zorzales heridos, tu mirada y mi mirada, y nubes de interrogantes volviendo a la noche amarga. Sin saber por qué, mis ojos van a las sábanas blancas, y las sábanas se han vuelto rojas banderas de alarma. Con el camisón de noche y la bata mal cruzada, aún te veo abrir la puerta a gente de mano armada. Madre, ¿sabes tú qué quieres? ¿Por qué esa sonrisa helada en los rostros descompuestos? ¿Por qué ese batir de alas? ¿Qué es lo que susurran, madre? ¿Por qué a mi habitación pasan y barrean los rincones con gestos de destemplanza? ¿Qué buscan? Dime, ¿qué buscan? Sin mí no encontrarán nada. El silencio por respuesta, incluyendo por palabras, y llenando los rincones el sordo agitado de algo. ¿A dónde me llevan, madre? En la cera de tu cara me respondió la agonía que aún me va comiendo. Empujada por los policías, vio que no era la única detenida. Con ella y otros 4 vecinos bajaban Narciso y su mujer Carmen, persona totalmente apolítica y muy religiosa. Dejaban a su suerte a 2 hijos de corta edad. Las mujeres fueron conducidas a la comisaría de la calle Almagro 36, mientras que los hombres los llevaron al 27 de la misma calle. Las metieron en una sala que daba a una galería sobre un patio. En uno de los muros
había una puerta cegada por un simple tabique de panderete, que dejaba un hueco desde el que se veía la sala de las mujeres. Allí ya había otras presas cuando ellas llegaron. Para comer, las presas tenían que ir al edificio de los hombres, de tal forma que al salir a la calle vio a su madre, que fiel a su hasta mañana hija, estaba allí, con un paquete en la mano. Un soldado le permitió acercarse, entregarle el paquete y hasta darle un abrazo. No todos los vencedores se habían dejado la compasión en el perchero de casa. El paquete contenía utensilios básicos como plato, vaso, cuchara y un cepillo de dientes. «Qué suerte tener madre», le dijo una de sus compañeras. El día transcurrió tranquilo, pero la llegada de la brigada nocturna, la que formaba parte del famoso Abelardo, encargada de los interrogatorios más duros, sembraba el terror entre los detenidos por los métodos que empleaba para recabar información. Un agente llamó a las 4 mujeres del expediente de Juan de Urbieta, que salieron para encontrarse con sus 3 vecinos. Los sentaron delante de la sala. Los 7 estuvieron toda la noche sin que nadie les llamara. Probablemente fue una acción de terror psicológico. A través del hueco de la puerta veían salir a hombres con caras tumefactas y manchas de sangre. Entre los torturadores que entraban y salían, a Ángeles le impresionó ver a una jovencita de unos 20 años, vestida con el uniforme azul y la gorra roja de los falangistas, que entraba taconeando altanera y cuya voz oían desde fuera, jadeando y animando a los torturadores. Cuando una compañera volvía destrozada por los golpes, Ángeles se debatía entre la furia y el pánico porque era fácil verse reflejada en el espejo de la torturada. Habrían transcurrido 4 o 5 días desde la detención cuando Ángeles y otra compañera reconocieron a Narciso, su compañero de expediente, el marido de Carmen, allí presa con ellas. Para evitar el sufrimiento no dijeron nada a la esposa del preso. El expediente había empezado a moverse, obviamente. Comenzaron a oír voces inquisitivas y pronto golpes y quejidos y el nombre de Ángeles mezclado entre insultos, la voz quebrada del preso y la histérica risa de la falangista. Pero Dios mío, ¿cómo quieren ustedes que diga lo que no he visto? Algunas mujeres se taparon los oídos. La aguda voz de la falangista sonó clara. A 1, a 2 y a 3. Y después, un profundo y terrible golpe de un cuerpo chocando contra la pared. Y el silencio. El hombre había perdido el conocimiento. Pasó el día siguiente sin novedad para las presas, pero al llegar la noche, de nuevo llamaron a las 4 mujeres del mismo expediente. A Ángeles la mandaron a un despacho sin que supiera dónde fueron sus compañeras. En el despacho había varios hombres, entre ellos el dichoso Abelardo, y según ella supo, después el comisario Cociño. Tras las preguntas rutinarias, el comisario entró en harina. ¿Conoce bien a sus convecinos arrestados? A la mayoría solamente de vista, de haberme cruzado con ellos en la escalera. ¡Qué extraño! Narciso decía dice conocerla muy bien. Ni me conoce ni hemos hablado hasta la detención del día 1. En cambio, afirma haberla visto más de una vez con un mono y llevando una pistola cuando usted volvía a casa y él estaba de guardia. No puede decir eso porque nunca he usado ni lo uno ni lo otro. Es usted una cínica. Todos sus vecinos están diciendo cosas que ponen los pelos de punta. Y usted con cara de santa. ¿Va usted a negar que no está enterada de lo que ha hecho durante la guerra ese vecino comunista suyo? El juego era obvio y era fácil no entrar en él. No tenían nada absolutamente e intentaban sacar algo de esa nada. Cansada respondió. Yo no sé nada de ninguno de ellos. Si digan lo que digan de mí, si yo dijera algo tendría que inventarlo. No creo que ustedes quieran eso. Esta se cree nudista, puta roja. ¡Quieto, bestia! ¡Eres un animal! ¡Sal de aquí! Abelardo no salió y continuó insultándola, llamándole ropa peligrosa y amenazando con que si no hablaba por las buenas, lo haría por las malas. Ahora sí que salió de la sala. Tranquilícese usted.
Ahora va a hablar solo conmigo. Pero que sepa que sus vecinos no están siendo considerados con usted. Así que no sé por qué lo es usted con ellos. Temblando de miedo o de rabia, ella contestó en tono desafiante. Ya les he dicho que no sé nada, pero después de esto, aunque me maten, no vuelvo a contestar a nada. Usted no me conoce. Yo la conozco a usted de la línea 49. La he visto en muchas ocasiones y sé que es una mujer educada y correcta. Claro que será el trabajo de una roja, pero la considero una roja sensata. Hace mucho tiempo que viajo en el 49. Se puede decir que somos amigos, pero sus vecinos le están perjudicando mucho. Así que dígame las actividades de ese comunista. No sé nada. Está bien. Ya me pedirá usted solita declarar. Cofiño hizo una señal a un agente que hasta entonces había permanecido en silencio para que la sacara al pasillo. Ella se sentó, pero al momento pasó el frenético Abelardo, quien dijo al agente: ¿Qué hace aquí esta puta? Métetela ahora mismo ahí. Ahí era la sala donde se realizaban las torturas que las presas oían tras la pared. Las piernas apenas las sostenían. Por favor, ¿qué confusión de servicio? El agente la condujo a un aseo, donde al momento entró también su vecino Narciso, que empezó a echarse agua fría en la magullada cara, mientras se doblaba por el dolor. Así pudieron ambos confirmar que a cada uno le estaban preguntando por el otro y que ninguno sabía nada. Ángeles le pidió que cualquier cosa que supiera de ella, que fuera verdad, que la dijera, si es que sabía algo, pero que no la encubriera. En esto entró el agente Abelardo, cogió a la chica del brazo, la sacó a empellones y la introdujo en la sala de tortura, donde quedó sola, acompañada por su inmenso miedo. La sala solo tenía una mesa, una silla y sobre la mesa un vergajo y una gran correa. En las paredes manchas negruzcas cuyo origen era fácil de deducir. A las 2:30 de la madrugada se abrió la puerta y entró un policía que la saludó educadamente. Buenas noches. Tiene usted miedo, ¿verdad? Bueno, no se preocupe. Me voy a quedar con usted y mientras yo esté aquí, nadie le va a hacer daño. Ángeles mantenía la cabeza baja y cuando la levantó para mirarle, él vio su boca tumefacta. ¡Qué animal! Mire, he pasado a hacerle un grato de compañía, pero no quiero sobresacar la información. Ahora vamos a hablar de lo que usted quiera, de cine, de lo que sea, menos de por qué está usted aquí. Solo quiero que no pase tanto miedo. El hombre empezó a acariciarle el pelo como hubiera hecho con un perrito o con un niño, y ella no pudo evitar llorar y llorar hasta que se tranquilizó. Si ya está mejor, salgo un momento y vengo a hablar. Pasó el tiempo y ella pensó que no regresaría, pero lo hizo. He ido a averiguar qué están diciendo de usted sus vecinos, pero puede estar tranquila, porque no están diciendo nada sobre usted. Si ya está mejor, me voy. Tengo que redactar el parte de la noche, que estoy a punto de salir. Venga, y descanso. La sacó de la sala y la llevó con sus compañeras, que le tenían reservada un hueco para descansar. Nunca supo su nombre. Tras otro interrogatorio infructuoso pasaron los días, sin otra novedad que tener que atender a un torturado al que le habían cortado la piel de las piernas con hojas de afitar, y el suicidio de otro torturado que consiguió tirarse por la ventana del aseo. Un día los presos del expediente de Juan de Urdieta fueron separados, siendo destinados los hombres a la cárcel de Yeserías y las mujeres a la de Ventas. Habían pasado 2 meses desde su detención. En furgón esperaba hombres y mujeres. Los matrimonios aprovecharon, desesperados, los últimos momentos juntos. Pronto la furgoneta frenó y bajaron los hombres.
Había llegado a Yeserías. La furgoneta continuó camino de la prisión de ventas, donde desmontaron las mujeres. Tras cruzar el rastrillo, se convirtió en una presa más de los vientos que allí se afinaban. Tenía 21 años. Aquella modélica prisión construida por Victoria Kent para 500 mujeres daba cobijo a más de 10.000. A ella le asignaron una de las abarrotadas celdas de la galería primera derecha, las penadas a muerte. Al cabo de algunos días, Ángeles fue nombrada para una comunicación. Media madre. Desesperadamente, mis manos engarciadas en los rombos de hierro que entrelazan barrotes. Vencidas, desoladas, las tuyas se deslizan por el hierro, hecho rombos, aparador de errores. Tus ojos y mis ojos, desespero. Un acorde perfecto de temores. Estuosa, en mi pecho se agita la sangre que me ofrecen de ti. Mi madre tan entera, tan solo media madre, que me ceden vestigios, la duda de tu rostro, tras 100 rombos de forja, que me dan la sospecha, presunción de tus ojos, tras 100 rombos de forja, y tus sienes de raso, tan solo presentidas, tras 100 rombos de forja. Me dieron media madre, madre de pies y vientre, anulados, tachados por un muro incoloro. Así quedaste en mí, así en mi mente, y mientras tenga aliento, así en mis ojos. Las presas y los familiares entraban a la vez y en bloque, porque parte de la comunicación se perdía en gritos y gestos para intentar encontrar a la reclusa o al familiar. A pesar de la lamentable situación, estas visitas servían para levantar el ánimo de las reclusas y darles un hilo de esperanza. Madre, mándame la bandera, me hace falta. Sí, hija, yo te la mandaré. Un tiempo antes de la siguiente visita, Ángeles recibió un paquete de su madre, pero no estaba la vendedera. Madre, se te ha olvidado mandarle la vendera, ¿no? No, hija, te la he mandado, llena de pescadilla frita. Con tanto nervio, la madre recordó que la chica le había pedido una lechera y la pobre la había mandado llena de pescadilla frita. Un mar de muertos. Galería Cuarta. Un mar de muertos. Eso es lo que esto es. Un mar de muertos. Simulan que respiran, pero engañan. Aquí ninguno mienta, nadie agrega. Míralos bien, componen una playa, sin mareas, ni olas, ni vaivenes. Son solamente faunos que algún día tuvieron alma, pero no se nota. Alguno grita y dice, yo estoy vivo, pero ya ves que miente, solo hay muertos. Mira a tu alrededor, y 28 o 30 muertas en unas celdas que descansan en un parto bien nutrido. Son madres de 1000 seres y cobijan apenas unos cuantos en su seno. Y yacen los demás desparramados sobre las losas de esta galería. Ten cuidado, no los pises. Ya son bastantes pisadas las que los han agobiado. Y sabes, hasta los fardos revientan con la holladura. ¿A dónde marchas, muchacha? Ah, precisas los servicios del fondo del cementerio. Resuelve, pero contento. No rompen las cabezas que cayeron de tanto pensar. Pon tu pie ahí, así entre dos cerebros, y con el otro pie separa el brazo, ese que cubre el trozo de baldosa. Así, así, despacio, muy despacio.
no despierten tus pasos a los muertos, no quiebres esa hora que es tan suya. Llegó el mes de julio y con él la primera saca, que era como llamaban a la salida de condenadas para llevarlas a fusilar. En palabras de Ángeles: cualquiera que pretenda describir con fidelidad esos momentos debe familiarizarse con el fracaso. No están en la palabra oral ni escrita. Para sentirlos hay que presenciarlos, vivirlos, respirarlos y sentir que el aire se hace tan espeso que no es suficiente para ventilar el pecho, que el corazón golpea tan perentoriamente que causa dolor físico, que los nervios se tensan de tal forma que parecen dispuestos a quebrarse de un segundo a otro, y que después, cuando el ruido se apaga y se comprueba la falsedad de la evidencia, se aflojan exhaustos y quedan laxos y distendidos, en espera de la nueva inevitable alarma que vuelve a tensarlos. Y si ese es el estado de las no juzgadas, ¿cómo estará el equilibrio psicológico de las condenadas a muerte? No, es inútil pretender relatarlos. Ángeles era vecina de celda de varias de las 13 Rosas y fue testigo directo de la noche de su fusilamiento. Caídas, y dice así: 13 flores de 13 limoneros hacia el valle que seca los trigales, 13 ninfas de 13 manantiales que le ceden su canto a los jilgueros, 13 sueños fragantes de romeros que se crecen ante los peñascales, 13 voces que liman los riscales para que tengan paso los venenos, 13 estrellas que rompen las cadenas que les impiden alcanzar su cielo y se desprenden de sombrías arenas. 13 ideas con un solo desvelo, 13 arpegios vencidos, 13 penas, 13 flores tronchadas en el suelo. Carmen Barrero, 20 años. Martina Barroso, 24 años. Blanca Brisac, 29 años. Pilar Bueno, 27 años. Julia Conesa, 19 años. Adelina García Casillas, 19 años. Elena Gil, 20 años. Virtudes González García, 18 años. Ana López Gallego, 21 años. Joaquina López Lafite, 23 años. Dionisia Manzanero, 20 años. Victoria Muñoz, 18 años. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años. Campanades amors fan un crit per la guerra dels 3 fills que han perdut les 3 campanes negres i el poble es recull quan el lament s'acosta. Ja són 3 penes més que hem
al juez que condenó a 47 muchachos y 13 niñas. Señor juez. ¿Quién eres tú, señor juez? ¿Quién eres tú que llegaste a este dignísimo estrado, tal vez solo por tu suerte o por andar tus zapatos sobre el caudal familiar? Hasta puede que tengas algo gris en el cerebro, cepillado, con un tronco que debe llegar a tabla. Tú llegaste a señor juez. ¿Y tu alma a qué ha llegado? ¿Qué Dios te llamó una noche en medio de dulces sueños para decirte que eras el llamado a decidir sobre la vida y la muerte de los hombres de tu mundo? ¿Quién te dijo que a los seres que no piensan como tú, los que trabajan y sufren, los que no cepilló nadie, los que tan solo pretenden que un día el sabio y el bracero se sientan hijos de Dios, ¿quién te ordenó, te repito, que los hicieras matar? ¿Quién eres tú, señor juez? Te habló un libro como tú, hecho de soberbia y barro. En la noche de aquel día que tus palabras quebraron 60 ilusiones nuevas, cuando convertiste en noche los 60 amaneceres. ¿Qué sentiste, señor juez? Tal vez besaste a tus hijos sin desgarrarse tus labios y reposaste tranquilo. Si no moriste esa noche, si tu vida ha sido vida, confiesa que tú quién eres. Y eso es lo que eres. Juez. Había llegado octubre y la dirección decidió reagrupar a todas las presas que estaban sin juzgar en la galería cuarta derecha. Las condiciones de hacinamiento, mala alimentación y escasa higiene empeoraron la salud de Ángeles. Era incapaz de despertarse completamente. Dormía día y noche, horas y horas. Las compañeras trataron de sacarla de su sopor, pero cuando abría los ojos solo preguntaba si habían traído comida. Su compañera y amiga Carmen bajó a la enfermería y una de las enfermeras reclusas le dio un bote de leche condensada, recomendando que le dieran un vaso cada hora y media. Así comenzó a resistir. Una mañana, una voceadora llamó la atención de las presas y voceó la libertad de 3 de las 4 mujeres del expediente de Ángeles, pero no la nombró a ella. Ángeles preguntó si no había algún otro nombre, pero la voceadora le enseñó el papel. Quizá mañana, intentó consolarla. Ángeles se dio cuenta de que la única de las 4 que había tenido un carné político era ella. El 8 de abril, domingo, un hermoso día de primavera, las presas fueron conducidas al recinto donde deberían esperar el juicio, junto con otras presas y presos de otras cárceles. Ángeles García Madrid, quien teniendo en su poder, desde 2 años antes de comenzar el glorioso alzamiento, un carné del PSOE, habiendo requisado el Gran Hotel Inglés, el Hotel Florida y el Hostal Delfina, habiendo permanecido 4 meses en el frente de la sierra, vistiendo mono y llevando pistola, habiendo asesinado a 14 o 15 falangistas jactándose de ello. Ángeles García Madrid, condenada a 30 años de prisión por auxilio a la rebelión. ¿Tiene usted algo que decir? Sí, señor. Sí que tengo algo que alegar. Porque no me parece justo que se me haya negado el interrogatorio que se ha hecho a mis compañeros de banquillo. Porque si el señor fiscal me hubiera preguntado, le habría respondido. Y si me hubiera interrogado, le habría podido explicar. A mí me ha acusado el señor fiscal de haber asesinado a un montón de falangistas y haberme jactado de ello. Pues bien, yo le pido que presente un solo testigo de esos hechos, porque yo puedo presentar 35 testigos, que son los vecinos del 18 de la calle Juan de Urbieta, que pueden asegurar que no he estado 4 meses en el frente porque no he faltado ni un solo día de la casa. Cálmese y tome asiento. Esta residencia le promete tomar en cuenta su defensa. Tras 15 días en la cárcel de Ventas,
Ángeles fue llamada para diligencias en la prisión. Atención, para firma, Ángeles García, Madrid. Esta vez sí que se escucharon sus deseos. La sentencia que le presentaron a la firma era de solo 12 años. El 14 de mayo, 4 días después de la firma, hacia las 2 de la tarde, llegaron las camionetas que debían conducir la expedición a la estación de Atocha. Y así, sin conocer siquiera su destino, Ángeles abandonó la cárcel de Ventas. Subieron las presas en unas camionetas. Fuera había familiares tratando de verlas y gracias a ellos supieron que iban destinadas a Tarragona. Una vez en la estación del tren fueron conducidas a vagones que claramente habían sido ocupados anteriormente por animales. Las metieron como si fueran ganado, hasta que no quedó un solo hueco. El viaje hasta Tarragona duró 48 horas. A las 2 de la tarde de ese día, el tren se detuvo. Bajaron cargando cada una con sus pertenencias y formando en filas de a 3, avanzaron por el malecón. Después de recorrer varias callejas, los guardias las condujeron a un edificio que tenía aspecto de ser un convento. Ángeles había tenido noticia del convento de las Oblatas durante el viaje. Lo que decían de esas monjas no era nada lisonjero, por lo que no albergaba demasiadas esperanzas sobre lo que se esperaba. Yo soy la hermana Consuelo. ¿Quién de ustedes sabe escribir bien? Yo. Cojan esas escobas y barran bien el patio. Las que tengan petates que recoger de la estación tendrán que pagar 2 pesetas por su traslado. Y quien no las pague no tendrá el petate. Por favor, ¿nos puede decir cuál sería nuestro destino? Es valioso para nuestras familias. ¿Quién sabe eso, chiquilla? Pueden ir a Mahón o de cabeza al mar. Que coja cada una su petate y vengan todas tras de mí. La habitación tenía unas ventanas con unas persianas y tablas que un empleado del convento se ocupó de clavar. La letrina de la que disponía la sala estaba estancada ya antes de entrar a las presas, y la única entrada de aire limpio acababa de ser bloqueada. Sin comida y con una ración de agua sucia para todo el día, entre desmayos, hedores y bajidos de los pobres niños enfermos, pasaron 12 días. Fue en la mañana del 13º cuando la hermana Consuelo entró e hizo sonar las conseguidas palmadas para reclamar atención. Atiendan todas, vayan recogiendo los petates de todo que esté igual que a la llegada. El gran montón de petates se había llegado antes que ellas, y acompañadas de un gran número de guardias llegaron a la estación. Mientras avanzaban en aquel tren maloliente, por una rendija entre los tablones, Ángeles pudo contemplar el mar, emblema de libertad, y así llegaron a Barcelona. Las presas, aun con el agotamiento de la salida de Tarragona, y entre caídas y tropiezos, se las apañaron para meter los petates en unos coches. Los coches arrancaron y las condujeron hacia su nuevo destino, la prisión de Les Corts. Una vez dentro, preguntaron a una monja dónde podrían asearse. La monja, guiada por su nariz, les indicó dónde hacerlo. Tras darle las gracias, Ángeles cogió sus cosas de aseo y se dirigió hacia la fuente. Las monjas les daban permiso para pasear, salir de la sala y bajar a la huerta. Aquellas monjas, por suerte, no eran oblatas, sino de la orden de San Vicente de Paúl. En esta cárcel el toque de queda no se seguía con mucho rigor. Las políticas solían irse a dormir, pero el grupo de cumanes no eran tan modositas.
Por la noche era normal, pero luces de cigarro, por la huerta. Y para pasmo de Ángeles, chica trabajadora y de barrio, estaban los coqueteos entre ellas, especialmente entre una joven monja y algunas de las prostitutas. El patio era todo un espectáculo. Ángeles, como algunas otras políticas, se asomaban a escondidas. Tras varios meses, el grupo de presas fue designado para su traslado a la prisión de Girona. Las presas subieron a un tren desvencijado, pero con asientos. En torno a mediodía llegaron a Girona. El edificio era otro convento de las órdenes de las adoratrices, totalmente predispuestas en contra de las presas, lo que se traducía en medidas disciplinarias sin sentido. El único calzado que poseía Ángeles eran unas sandalias con suela de cartón que ella misma se había hecho. Su salud, no totalmente recuperada, se resentía de las formaciones bajo la lluvia casi descalza, porque su familia le envió unos zapatos de goma negra que cubrían perfectamente sus necesidades. De modo inesperado, Ángeles consiguió librarse de las formaciones gracias a su afición a la poesía. Cuando conseguía tener papel y lápiz, aprovechaba para escribir poemas, y esto llegó a los oídos de la hermana Rosa. Me he enterado de que compones poemas. Bueno, me gusta lo que hago, pero no sé si se puede llamar poemas. Uy, a mí me han dicho que haces cosas muy bonitas. Aquí hay personas muy cultas e inteligentes, pero ninguna es capaz de hacer lo que tú. Y como en las festividades acostumbramos a hacer una pequeña tertulia, si pudiera leer algo tuyo bonito en la sobremesa, sería muy agradable. Quizá podría hacerlo, pero usted tendría que poner algo de su parte. Para mí es un problema concentrarme para escribir entre tantas mujeres. Si pudiera facilitarme cuando salga a formar, podría quedarme sola y sería mucho más fácil escribir. De eso no tienes que preocuparte. Tú haces los poemitas que yo te pida y te quedas aquí sin salir a formar. Llegó un día en que fue incapaz de comer las gachas que le servían rutinariamente, por la carencia absoluta de apetito. A pesar de los desvelos de la monja, pronto una tos molesta y persistente se apoderó de Ángeles. Justo en esta época se empezó a hablar de la visita de la superiora general de las adoratrices, que además era duquesa. Ángeles tendría que hacer dos poemas, uno de saludo de la comunidad y otro de saludo de las reclusas. La hermana Rosa los llevó para la revisión de la Madre Superiora y ésta la llamó a su presencia. ¿No le ha gustado, madre? Sí, hija, a mí me han gustado mucho, pero verás, hay una estrofa que puede no gustar a la Madre General y... Ignoro que puede ofenderla. Si me hace el favor de decírmelo, se lo agradeceré. Haga el favor de leerlo. ¿Entero o alguna estrofa en concreto? Tenga la caridad de leerlo entero. Yo le avisaré cuando llegue el momento. El Señor vi al pasar a vos, Madre Reverenda, y cual estrella polar os indique al caminar la buena y la mala senda. Vos rogaréis porque él vea nuestra inocencia, y es fijo que juez indulgente sea, pues preso por una idea fue Jesús y fue su hijo. Esa es la frase. No entiendo que puede ofender esa estrofa, madre. Mirad, comparar a Jesús con cualquier mortal puede ser irreverente. Aunque a mí me guste lo que dice, seguro que no le cuesta mucho trabajo cambiarlo. Tiene usted razón. Sería para mí más fácil cambiarlo y que usted no se incomodara conmigo, pero justo esos son los versos a los que he puesto más cariño. Jesús pagó muy caro ser un idealista, y nosotras creemos estar en la misma situación. Bueno, creo que no nos pondremos de acuerdo, pero habrá que quitar esos versos. Si usted así lo cree, madre, lo mejor es que me los devuelva y no se lean, pero claro, ustedes son las que tienen que decidir. Ya veo que usted es muy dura. De momento lo vamos a dejar así. Y ya la llamaré si la necesito. Los versos se leyeron tal y como fueron compuestos. Fue una pequeña victoria, pero victoria al
fin y al cabo. La salud de Ángeles no mejoraba. La tos iba en aumento y su palidez y delgadez también. Un día, al toser, se llevó el pañuelo a la boca y lo manchó de sangre, por lo que fue trasladado a la enfermería. Y allá, muy alta, la reja. Cuatro barras de hierro en un cuadrado, de abajo a arriba, de arriba a abajo. Dos transversales que van como tachones horizontales. Son 8 cruces, imanes de mis ojos, faltos de luces. 15 huecos continuos en la mirada. 15 trozos de nubes que en su pasada a veces quedan fijos, curioseando tanta miseria. Deja las cruces y tras ellas mis ojos, faltos de luces. Son hierros que forjados encierran cuerpos de carne joven, vivos y casi muertos. El sol que viene hacia el niño piadoso no se detiene, y entre las cruces el hambre de mis ojos, faltos de luces. ¿Por qué no comes, Ángeles? Josefina, si prometes no decir nada, te lo diré. Pues no te lo puedo prometer. Quiero saberlo para hablarlo con el médico. Entonces no hablo. Uy, ya veo que he perdido el tiempo contigo. Creía que éramos amigas, pero no me gusta nada tu carácter. No, por favor, te lo diré. Sabes que aquí jamás se abren las ventanas y hay varias mujeres que no pueden tener control fisiológico. Y con las toses y expectoraciones me es imposible pensar en comer. Te entiendo. No te preocupes, hay que ver el modo de paliar todo esto, pero ¿por qué no te animas a comer algo del paquete de tu familia? No, por favor, solo de pensar en comer se me revuelve el estómago. A Rosarito, mi amiga, muerta en la prisión de Girona, 1941. Hoy vuelvo a tus días y recuerdo albores, sembrados de risas. Y luego, tu cara de niña angustiada, enferma, vencida. Yo pedí que enterraran mi angustia en tu pelo negro y grité que llevaran contigo mi pena, pero aquí la tengo, quebrando y venciendo la precaria alma que hay en mi cerebro. Nunca vi que acabara la vida tan en su comienzo. Qué corta la tuya, mi pequeña amiga, la de mi recuerdo, la que moldeaba con sus breves manos espacios etéreos, bailando y soñando con cielos azules, sin ver que eran negros. Con el alma luchaba tu blanca mirada cuando llegó el sueño. No querías dormirte, tu sueño era vida. Y llegó el silencio, cubriendo con pardos y prontos vestidos tu ya leve cuerpo. Ya ansiedad de caricias y amores se llevó tu pecho. Sosegué en mi frente tu morada inquieta, desgasté la herida, y mi alma fue sauce, y tu suave brisa, casi inadvertida. Ay de mi egoísmo, yo volví a enterrarte por casi otra vida. Hoy vuelves conmigo, como en la mañana de tu despedida. Huracán se vuelve tu brisa en mi frente, y quema esa brisa. Diviso de nuevo el porqué del alma incipiente que asoma a tus ojos, que pide respuestas a lo que no entiende. ¿Quién va a responderte? ¿Quién puede decirte sin perder aliento que a tu alma le dieron por verdad muerta y rudas espinas por rosas de viento? Que te han dado a cambio de tu libertad, apenas nacida, sin apenas tiempo, 100 rejas que guardan tus ansias de vida y embotan, certeras, el entendimiento. Que tu cuerpo ha sido vencido en la lucha con la sed y el hambre, y que en el evento, al buscar tus miembros forzado reposo, ha
conservaron un suelo de duro cemento, que nadie me ha dado tu niñez quebrada, cuando solo ella ya era tu descargo, que te han colocado cual frágil palmera frente a la esplanada de vientos amargos. ¿Cómo describirte que una rosa roja disfraza de sangre tu boca entreabierta, que la madrugada de tu cuerpo herido camina al misterio de la noche incierta? Que ya no hay camines, que cubre tu cara el blanco inquietante color de la cera, que solloza el alma, y que el sol naciente se muere en tus trenzas. Sombras, solo sombras, ciñendo tu talle. Sombras, solo sombras, ciñendo la tierra. En la antesala. Han cortado la sombra en rebanadas y nos la han repartido. A vosotras, amigas, os tocaron esos lúcidos trozos que os vencen con su peso de negrura. Son los que os han traído a la antesala de la mayor de las oscuridades. Ahora me atañe a mí para que halle botín completo la visitadora. Ya la esperamos 4. No, sois 3. Yo no veo tan inmediato el fin. No me van a vencer. Quiero mi vida para lograr mis sueños. Tengo más de 1000 cantos todavía que decir a las cumbres. Tal vez deba llevarles vuestra muerte para que aprendan bien de humanidades. ¿Acaso así pueden narrar la historia en su justa medida? Se aproxima el final. Se infiere Crespo por vuestros ojos libres de temblores, llenos de ansia de nada y cercados por gasas amarillas, por las manos abiertas que no tienen el sándalo fragante que tenían. Ya no les queda aroma, solo bruma, sombra dura y pesada, plomo negro. Esas manos, con fuerza inusitada, empujaron el cerco de injusticia un poco más allá, lo deduzco. Por ello es encontraros en este cuarto de las moribundas. Y puede que soñarais algún día desdentar la serpiente y arrancar su ponzoña, o que tal vez llegara vuestro anhelo a desear un sol naciente, claro, con rayos de justicia. ¿Acaso, ingenuamente, proclamasteis al viento que los hombres, todos, son los hijos de Dios? Creer esto es un hierro de la gente y cuesta cárcel o cuesta vida. No se deben decir tales creencias. Somos hijos de Dios, más de tercera. Yo no moriré hoy, pero si acaso me equivoco, si en mí estáis viendo lo que yo en vosotras, por favor, no me dejéis así. Decidme una palabra que me traiga rotundas certidumbres. No puede ser que vaya hacia la nada. ¿A dónde irá mi alma sin espacios? Vosotras tenéis las manos muertas, que ya estáis asomadas a la orilla. Decidme lo que veis. Yo no lo veo. No forcéis demasiado la palabra. Decidme un sí o un no. Pero si ya es un no lo que estáis viendo, entonces, por piedad, decidme un sí. Con la primavera, algunas enfermas, ángeles entre ellas, empezaron a levantarse y a estar más animadas. Hasta la enfermería llegaron noticias de que habían salido de la cárcel presas condenadas a 6 y 12 años. El esperado decreto llegó y Ángeles pisó la calle. Ahora tenía que vivir, sobrevivir. La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales.
que solo el viento de noches quien le ronda la calle y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. Me dijeron, ya cumpliste, ya pagaste tu condena, pues te rebajan la pena del total que mereciste. Por largo tiempo viniste y ya ves, te han indultado. Procura no andar de lado, ni mirar ni hablar quejoso, que la justicia es piadosa, pero tiene el brazo alzado. No hables de ideas jamás, y acepta los sacrificios, no te vengan los demás. Tú trabaja más y más y acata la autoridad, sin pensar, con lealtad. Y ahora, ya bien advertida, puedes marchar por la vida a gozar tu libertad. Vuelvo a mi calle, la calle que me cobijó de niña, y me prestaba la sombra en sus acacias floridas. Cuando aún mi mano no era freno de la boca mía, y en mi cantar había notas con presagios de agonías. Cuando miraba a la gente y creía en su sonrisa, de improviso fui mujer, al ver sus piedras heridas. Voy, pobre mi calle sangrada, lástima de acacias mías. Cómo lloraban las ramas sus blancas flores caídas. Las cegaron con metralla en la noche de un mal día, y los troncos mal talados aún rezuman sangre tibia. Cuando en 1942 Ángeles llegó a su casa, el panorama que se encontró era dramático. Su padre encarcelado, su madre enferma, y el poco dinero que les quedaba era de la República y ya no valía. La familia vivía en un pequeño piso en el puente de Vallecas. El único ingreso que tenía era el que obtenía la madre, que pesaba poco más de 30 kilos, cargando garrafas de lejía por las calles para vender por las casas. Sin referencias del bando vencedor, en la nueva sociedad franquista, Ángeles solo encontró trabajo como pantalonera de Estado. Algún tiempo después, conoció a Juan, un amigo de su hermano, taxista como él, y comenzaron a salir juntos. Juan, aunque no tenía estudios, procedía de una familia acomodada, que había perdido todo durante la guerra, y era un hombre culto y educado, 7 años mayor que ella. 2 años después contraían matrimonio, en octubre de 1947. A los pocos meses de la boda, falleció la madre de Ángeles, una pérdida enorme, ya que la adoró toda su vida. Pertinaz, nostalgia. Sabes, madre, una vez más anoche te he soñado. Arropaba tus manos con las mías y besaba tus venas verde azules. Como entonces, recuerdas como entonces. La yema de mi dedo resbalaba por el pulso de tu cansada sangre. Como entonces se nublaron mis ojos ante las palmas mustias maculentas que anhelan ser tendidas y enfrentes. Y sueño, madre, en imagen persistente, que tal vez en un alma no lejana haya un espacio sacro que confunda tus agotadas manos con mi beso. Cuánto te quise, Dios, cuánto te quise, madre, como ayer, cuánto te quiero. Ángeles siguió siempre trabajando al Estado. La policía siguió sin olvidarse de ella, y en casa de vez en cuando hacían un registro sorpresa y destrozaban los libros que encontraban,
Juan era el encargado de los libros, escondiéndolos en una librería con un doble fondo. Libros de Oh Escándalo, Valle Inclán o Javier Poncela, por ejemplo. Además, durante 13 años, tuvo que presentarse semanalmente con Italia. A los 4 años de matrimonio, nació su única hija. 3 de junio. Un relato, nada apenas, algo que balbucea su canción y deslizaba sus aguas a duras penas. Poco el desnivel del suelo, su poder también escaso, pero yo, pasito a paso, haría de ti arroyuelo. Con mis manos el helecho de tu camino apartaba y la piedra que evitaba el cauce fuera derecho. Por fin, hasta aquí llegaron a aumentar tu poderío bueno, que te hicieron río y tu caudal aumentaron. Y mis manos descansaron y tus aguas día a día van a donde Dios las guía y jamás se desmandaron. Y en esta orilla mi pecho, con el fervor del que adora, siente pasar hora a hora mi río siempre derecho. Bajo el dominio de otra ideología, pero sin doblegarse, durante aquellos años consiguió montar un taller con varias costureras a su cargo y defendió a una de sus trabajadoras que quedó embarazada con 17 años siendo soltera, permitiendo que siguiera trabajando durante su embarazo y ayudándola para que pudiera criar a su hijo mientras conservaba su puesto de trabajo, algo totalmente infrecuente en la época, lo que la convirtió en blanco de la maledicencia de los bien pensantes del rato. A pesar de ser de una familia anticlerical y vivir alejados de la iglesia, hacer la primera comunión era obligatorio. Cuando no pudieron prolongar más la caridad, Ángeles se las ingenió para que el cura de la parroquia diera a la niña la comunión un domingo y así no perder un día de trabajo en vez de hacerlo un día de diario como el resto de sus compañeras de colegio. En 1973, inesperadamente, falleció su marido de cáncer de estómago. Tan solo 22 días de enfermedad. Fue un golpe tremendo. En mis ojos, como una chiquitita que prende y se agiganta, las cardenales manos de mi vida, aquellas manos suyas. Zarcean incesante por mi frente con su gesto seguro, abrazados, saturadas, cargadas de mensajes, retóricas de vida. Desenguantadas aunque no desnudas, vestidas con la mítica alianza y el nubloso perenne cigarrillo, su más tenaz amante. Obediente, la humeante caricia se deleita en los labios en un ritual perfecto y prolongado, causante de revuelta. Dios, qué amor tan acendrado, y qué precio por tanta idolatría. Aquellas manos suyas, aquellas que hoy son estas, el letargo, despojadas de nubes soñadoras, blanco heraldo de un trágico mensaje, lívidas y desnudas, doble yugo en mi mano su alianza. Con el tiempo empezó a ir sola a actos culturales, volvió a relacionarse con otras personas y después de muchos años retomó su poesía, que le sirvió de consuelo y palanca para reorganizar su vida. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte de Franco, Ángeles se atrevió a presentarse a un concurso literario convocado por el Ateneo con un poemario. No ganó ningún premio, pero llamó la atención de la poeta Acacia Uceta, a la sazón a cargo de la sección de poesía de dicha institución. Acacia se convirtió en su mentora y posteriormente gran amiga, y en la guía que le animó a publicar su primer poemario.
En 1976 dio su primer recital en el Ateneo de Madrid y al año siguiente publicó su primer poemario, Al quiebro de mis espinas, poemas desde la cárcel. Recogiendo los poemas que tenía escritos sobre sus experiencias en las distintas prisiones, en edición autofinanciada. Los poemas que hemos ido leyendo hasta ahora corresponden a este poemario, en su mayoría. Publicó después 4 poemarios más. Dado que la mayoría de sus libros fueron autofinanciados, el único modo de recuperar el dinero era mediante presentaciones en distintos ámbitos culturales, por lo que los recitales, sola o acompañada de otros poetas, estuvieron siempre presentes a lo largo de estos años. Ángeles era una mujer abierta al mundo y muy solidaria, por lo que ningún problema le era ajeno. Le conmovían las personas que eran arrastradas a los bordes de la sociedad. También eres tu obra. Y estaba allí, tal como en un sudario conformado por insectos cartones, adherido, pegado como lapa al ángulo entre acera y edificio, semioculto, un rostro violáceo, hambre, vino, desidia. Pero tú sabes, le parió mujer, y tal como dijiste, con dolores. Hecho a tu imagen y a tu semejanza. Recuerda, Dios mío, Él también es tu obra. Ay Dios, que yo aprendí de niña, que siempre me enseñaron que tú eras sabio omnipotente. A lo largo de su desarrollo como poeta, fue madurando, tanto en el fondo como en la forma, tratando múltiples temáticas, desde reflexiones intimistas o familiares a poemas humorísticos, pero nunca se olvidó de los más desfavorecidos, muy especialmente de las mujeres. Recordad, queridos míos, que Dios dijo compañera y nunca habló de una esfera receptora de extravíos. Y hay muchos hombres bravíos que, aupados en necia altura, tachan a Dios con largura sin ver que ella es paridera, enfermera, educadora y hasta espacio en la hermosura. Y ya es hora de enteraros que esa honrosa excepción no sois una adquisición como para entronizaros en un altar a adoraros. Sois la mujer paso a paso, se ha percatado del caso, y os acepta compañeros para en igualdad quereros, porque al contrario, ni caso. Pero no mi marido. No te ofendas, cariño, si te digo que hoy puedes, por un rato, ser mi amante, pero no mi marido. ¿Lo recuerdas? Yo fui cera en tus manos cuando, a cambio de ponerme el azahar, troqué mi libertad por una nube de tostadas, plumero y delantal. Pero llegó el despegue. Eres tan macho que, con el arte de tu tiranía, esfumaste mi amor y se hizo humo toda mi cobardía. Y me sentí mujer, ya no era cosa, y me palpé los pulsos y eran míos, y fue como si el viento y los ciclones me dieran su albedrío. Y hoy pretendes que vuelva a tu redil, a ese redil de mi mente borrado, a celebrar ese saber glorioso, varonil y cruzado. Cuando, si gusto a un hombre y él me gusta, y esa senda nos lleva a ser amantes, nos amamos y en paz. Y sigo mía, sin ser sombra de nadie. Me enseñaste el camino, amigo mío. Hoy puedes, por un rato, ser mi amante, pero no mi marido.
Clamo al cielo. Clamo al cielo. Mi calle está sangrando. Han roto las arterias a mi barrio y agonizan sus piedras. Hablo a los forjadores de Babeles. Escuchadme decir cómo son vuestras noches. ¿Llega la paz hasta vuestras pupilas? Al quebrar inocentes ilusiones, ¿no oís llorar a vuestros propios hijos? ¿Dónde vuestra conciencia? Sé bien que es ingenua mi pregunta, puesto que no sabéis de esa palabra. Y ahora hablaré a Dios. Puedes verlo. Mi calle está sangrando. Y tú, que nos diste el raciocinio, tú que nos diste el don de la palabra, dime, ¿por qué no somos eficientes? ¿Puede llegar a tanto tu impotencia? Esta es mi calle, Dios, sencilla, laboriosa, placentera, y hoy rebosa de angustia y de coraje. Yo clamo, y clamo al cielo, por favor, mi calle está sangrando. Publicó el último libro en 2001. A partir de esa fecha dejó de publicar porque decía que no tenía energía para volver a hacer recitales y presentaciones, aunque siguió escribiendo casi hasta última hora. Ángeles recuperó su militancia en el PSOE, perteneciendo durante el resto de su vida a la agrupación de Retiro. Nunca quiso ostentar ningún cargo, porque eso le permitía conservar su libertad para oponerse o criticar abiertamente. ¡Ay, mi partido! Ese partido mío, porque tanto anduve en la basura, porque te apuré por la lisura, y al que como hijo tonto yo he querido. ¡Ay, mi partido! Ese partido mío, cuando me iban a la sepultura por mis 84 de andadura y una pensión que Raus escalfado, va y me sube a 3 euros el tributo. Cierto, que si no puedo, me perdona. Contendré mi respuesta en absoluto. Es verdad que el dilema me acongoja, pues si no puedo y el perdón refuto, la cuestión es que toma pan moja. Otra faceta de Ángeles fue su trabajo incansable por reivindicar la memoria de sus compañeras de cárcel y del resto de personas que sufrieron el cruel mordisco de la guerra y de la posterior represión. Todas esas historias habían sido silenciadas y enterradas en lo más profundo de la memoria de los derrotados. Y a la llegada de la democracia, ella y otros muchos decidieron que debían ser conocidas y reivindicadas. Acacia Uceta leyó los poemas de Ángeles y conoció su historia personal. Ángeles, es imperdonable que todas esas historias y vivencias que me has contado no sean conocidas por la gente. ¿No te das cuenta de que tendría un gran interés? Es muy difícil, Acacia. Me cuesta mucho trabajo volver a recordar todo lo que viví esos años. Creo que no puedo. Claro que puedes, poco a poco, a tu ritmo, pero ponte a ello. Tu testimonio es de primera mano, no puede desaparecer contigo. Tras mucho esfuerzo, en 1982 nació el libro Requiem por la Libertad, prologado por Acacia Uceta y reeditado posteriormente en 2003 con una nota firmada por Alfonso Guerra. Este libro, documento, fue usado por múltiples webs, tesis doctorales y documentales, como por ejemplo la película Las 13 Rosas, donde Ángeles figura en los créditos como asesora. En los últimos años 70, Ángeles entró a formar parte de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifascistas, haciéndose cargo de la Secretaría de Cultura durante 12 años. Como tal, colaboró activamente con los supervivientes de las brigadas internacionales y otros grupos antifascistas europeos. La Asociación de Expresos se propuso un objetivo hercúleo:
levantar el primer monumento en Madrid al gran poeta Miguel Hernández, que para Ángeles unía su amor por la poesía con su afán por la reivindicación. Esta tarea recayó principalmente en Ángeles como secretaria de Cultura. El lugar elegido fue la zona de Moncloa, frente de combate en la Guerra Civil, donde Miguel luchó frente a los golpistas. Ángeles se puso en contacto con los principales ayuntamientos del país. El Ayuntamiento de Madrid, presidido entonces por don Enrique Tierno Galván, financió mayoritariamente la construcción del monumento que se inauguró el 28 de marzo de 1985. El monumento se concibió como un lugar de encuentro, de ahí su forma abierta. Aunque vandalizado repetidamente, en la actualidad se encuentra en perfecto estado para todos los que quieran visitarlo en el Paseo de Roberto Chapí. Carta a Miguel. Te echaron de la vida, compañero. Cuando a ti me acercaban tantas cosas, como el perfume tibio de las rosas, o la sangrante boca de la herida. Compañero, te echaron de la vida y nunca llegué a ver tus glaucos ojos, aunque anduve en idénticos abrojos, y en los mismos alcorques caminamos. Te echaron de la vida y sus reclamos, porque al pueblo le diste voz y acento, cuando el toro letal, sin argumento, lanzara torpe y ciego sus jornadas. Te echaron de la vida y sus andadas, aun siendo tu misión cantar en ella. Por pedregales yo seguí tu huella, pero Cloto, sagaz e inteligente, escogió lo mejor, lo diferente, y nos dejó sin ti, sin compañero, y a las patas del toro margollero, que al final le excavó su propia tumba. Pero no es justo si hoy mi voz retumba condenando a la dirigente parca. Ella no fue quien impuso la barca, ni manejó los remos. Fueron otros, que contigo no están, ni con nosotros. Mas dejemos que duerma la memoria y sosieguen las aguas de la historia, porque el dolor no se haga intransigente. Al fin, si aquí no estás ausente. Y pues que tu presencia me atarea, si en bronce ha de quedar, en bronce sea. Él hablará de ti y de tu proclama a las generaciones del mañana. Ángeles hablaba desde la memoria, pero no desde el odio, educando a su hija en el conocimiento de los hechos, pero no en el rencor. Recibió premios a su obra, pero también a su compromiso feminista, como el premio Rosa Manzano, o el Gran Tutor a su trayectoria como mujer socialista. Participó en el proyecto fotográfico Mujeres Republicanas, de Javi Larrauri, dedicado a las mujeres represaliadas. Siempre recibió a doctorandos, estudiosos de la época de la posguerra, agrupaciones o asociaciones que la requirieran. Aunque había crecido con los rígidos esquemas de su época respecto a matrimonio, relaciones sexuales, homosexualidad, etc., como persona inteligente supo adaptarse en poco tiempo a los cambios que la apertura democrática trajo. Nunca quiso volver a casarse ni tener pareja. Yo me casé en 1977 y en 1985 y 1994 nacieron mis hijos Carlos y Clara, a los que adoraba. Siempre fue una abuela amorosa y contó con el cariño y cuidado de sus nietos. El juego de las olas. No existe nada más perfecto que un niño frente al mar. Esos pies diminutos, escondidos, anclados en la arena, y esa mirada larga e indagadora que recoge y absorbe lejanías, empujando el sol. Ese mirar tan solo se hace errante persiguiendo las olas,
atrancando los ojos de la blancura y golpe del colchón. No de los cachorrillos que cansados se duermen en la playa, no de las palomillas que vestidas de espuma y filigrana, apresadas, expiran en la arena. Sí de aquellas más fuertes, que viniendo de lejos, de muy lejos, te abrillantan la piel, si bien nunca refieren de su origen. Y sus ojos se inquietan, se preocupan e inquieren insaciables. ¿De dónde nacen esas olas que alocadas bandean por su cuerpo? ¿Qué guardan en sus vientres? Es preciso saber. Son como imán. ¿Quién no sabe oponerse a la atracción? Se hace fuerza alcanzarlas. Llegar hasta ese punto en que confluyen las olas entre sí, en que luchan elevando sus crestas, pugnando por crecerse en su estatura. Y manado se avecina al encuentro y se arroja la espuma, queriendo asir al bombo de las burbujas, que se escapa veloz hacia la playa, guardando, reservando su secreto. Pero una nueva ola se aproxima, y esta sin duda alguna será suya. Intrépido se lanza a las entrañas, se abraza a su cintura, mientras ella soslaya, burla el lazo y corre hacia la arena, volviéndose pequeña, muy pequeña, apenas cabellera. Yergue su cuerpo, brillo, sol y agua, y de nuevo contempla el infinito, gesto grave y confuso. Talla concreta, es su sugestión y asombro. No existe nada, nada más hermoso que un niño frente al mar. Aclara, brote en primavera. Como el aire, hecho brisa mesurada, quebrado en exquisita reverencia, agasaja la hoja ya dorada y la invita a lanzar su cadencia. Llegaste tú, cosita deseada, y cual aura, metiéndose en tu esencia, entrando en mi venir, me presupones nuevos sueños y nuevas sensaciones. Y apareciste en mayo, por nacer en el más bello mes de primavera, cuando las campanillas quieren ser de jarras y retamas la cimera. Y a tu llegada hiciste florecer lo que yo creía una quimera. Y es que lo más bonito, suave y grato, gotita en mi sangre, es tu retrato. Vivió independiente hasta los 92 años, cuando su movilidad disminuyó drásticamente tras una ruptura de cadera y no podía permitirse seguir viviendo en un piso sin ascensor. Ingresó en una residencia donde pasó los últimos casi 6 años de su vida. Nunca perdió la lucidez ni sus recuerdos de juventud, ni dependió nunca de una silla de ruedas. Siempre fue acompañada de la familia y de algunos amigos fieles durante toda su vida. Falleció el 8 de noviembre de 2015 con casi 98 años, tranquila, durante la noche. El día anterior había estado tomando un vermut, su bebida favorita, conmigo, en la terraza del bar de su residencia, disfrutando del suave sol de otoño. Subió a comer ayudado por su andador y esa fue la última vez que la vi. A sus exequias acudieron familiares y amigos, sus compañeros de agrupación y de la Federación Socialista Madrileña, así como de las Juventudes Socialistas, quienes durante el velatorio fraguaron la idea de que una calle de la ciudad llevara su nombre. Finalmente lo consiguieron, a través de la Mesa de Igualdad de los Foros Locales, que logró en 2018 que el Pleno de la Junta Municipal diera su aprobación. Fue inaugurado el 9 de junio de 2019. Un panel de su biografía está en el paseo junto con el nombre de la calle. Y si sigue en el distrito para quien quiera visitar. Rechazo las legiones de gusanos abriendo tortuosa galería, desfigurándome la anatomía y corroyéndome de pies a manos.
Yo me inclino por las lenguas de fuego en coloquio razonable y discreto. Con mi cuerpo bien muerto y bien sujeto, considero más razonable el fuego. Dispongo que no guarden la cajita de cenizas que espera el columbario. Prefiero recorrer el paso vario hasta la mar, que es la fosa finita. Quiero marchar por la lengua canora de un río que me lleve a mi destino. Y una vez, no quiero más camino. Habré llegado al fin, en buena hora. Mas por si la frontera de mi alma se halla en el lugar que mi mente no alcanza, voy a dejar un hueco a la esperanza. Tal vez así el Señor